Un día como cualquier otro, de 2009, en Ciudad Juárez, México, Esmeralda Castillo, de 14 años, salió de su casa para dirigirse a la escuela, pero nunca llegó. Este caso trata sobre una desaparición más, pero que terminó convirtiéndose en un infierno durante años para su familia, marcada por pistas extrañas, búsquedas desesperadas y autoridades que nunca hicieron lo suficiente para encontrarla. Hoy vamos a hablar sobre el caso de una de las desapariciones que más me ha desconcertado las últimas semanas. Antes de empezar con este vídeo, suscríbete a este canal si te gusta este tipo de contenido, déjame un me gusta y empecemos ya con esta extraña desaparición. Porque en este caso hay muchas cosas que no encajan y que te hacen cada vez tener más preguntas. Esmeralda Castillo Rincón nació el 28 de enero de 1995 en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Sus padres son Marta y José Luis, quienes explicaron que le pusieron Esmeralda a su hija porque su belleza les cautivó desde el momento que nació. Tenía dos hermanos mayores, José Jr. y Perla. Esmeralda fue descrita como una niña muy inteligente y disciplinada que siempre preguntaba cosas, buscaba el significado de todo y era muy observadora. Casi toda su vida sacó calificaciones excelentes en la escuela, lo que enorgullecía muchísimo a sus padres, y gracias a ello pudo asistir a una muy buena escuela con una beca, lo que ayudó también a la situación de sus padres porque pasaban dificultades económicas. A Esmeralda también le encantaba jugar al ajedrez. De hecho, fue campeona de ajedrez en su ciudad e iba a participar en un torneo estatal. Era súper buena en el ajedrez. También le gustaba jugar a baloncesto con su hermano José Jr. en el vecindario y también pasaban mucho tiempo con demás niños en su vecindario. Esmeralda quería ser veterinaria y ayudar a los animales porque era un amante de los animales y tenía mucha empatía. Le encantaban los hámsters y tenía algunos como mascotas. Y cuando murieron, le rogó a su familia que les hicieran un funeral, un ataúd y toda la ceremonia. Entonces, la rutina de Esmeralda era la siguiente. Para que nos pongamos en contexto en el día de los hechos. Según su padre José Luis, ella se levantaba a las 8 de la mañana, desayunaba, se cambiaba de ropa para ir al colegio, cogía su mochila, su tablero de ajedrez y se iba para la escuela. Regresaba a casa a las 5 de la tarde, esperando con ansias un plato de su madre y luego hacía los deberes, iba a comprar helado de chocolate, jugaba al ajedrez sola o con alguien y ese era su día a día. Pronto iba a cumplir 15 años y estaba muy emocionada por tener su fiesta de quinceañera y su familia también estaba muy emocionada. Sus padres dijeron que no podían hacerle una gran fiesta, pero estaban ahorrando todo lo posible para poder darle la fiesta que se merecía. Sin embargo, esa celebración nunca llegó, ya que el 19 de mayo de 2009, que era un martes, Esmeralda le dijo a su padre que no quería ir a la escuela porque quería quedarse en casa cuidándole ya que él estaba con una gripe. José Luis le insistió en que debía ir a la escuela porque ya había faltado los días anteriores, que se había quedado en casa cuidándole, y le dijo que se sentía un poco mejor y que no quería que se arriesgara a perder su beca si faltaba un día más. Normalmente los padres de Esmeralda la acompañaban a la escuela y luego la recogían, pero ese día, como he dicho, el padre estaba enfermo, la madre estaba ocupada con su trabajo, así que Esmeralda tenía que ir sola a la escuela. Tenía 14 años y se puso un poco nerviosa cuando su padre le dijo que debía ir sola. Tenía bastante miedo y le dijo: no me siento cómoda yendo sola, ¿por qué no pido el día libre? José Luis le dijo que era de día, que no podía pasar nada, que no tuviera miedo. En ese momento solo estaban él y Esmeralda en casa. Los hermanos ya se habían independizado y hacían sus vidas y la madre estaba en el trabajo. Así que finalmente José Luis convenció a Esmeralda de ir sola al colegio. Se despidieron y ella salió por la puerta. El viaje a la escuela era algo largo porque tenía que coger un autobús cerca de su casa hasta el centro de Juárez y ahí cogía un segundo autobús que la llevaba directamente a la escuela. Pero Esmeralda fue vista por última vez en el cruce de dos calles alrededor de las 12:30, 1 p.m. y nunca volvió a casa, ni siquiera llegó a la escuela. José Luis por la tarde recibió una llamada de la escuela en la que le informaban que Esmeralda no había asistido a clases. Él se quedó sorprendido porque la vio salir por la puerta y habían quedado con que iba a la escuela. Así que se puso bastante nervioso en ese momento y empezó a preocuparse mucho. La familia fue rápidamente a denunciar la desaparición, pero aquí se empezarían a complicar las cosas. La policía nunca emitió una alerta sonora, que es como la alerta Amber para mujeres en México. No mostraron la más mínima empatía.
José Luis preguntó si podían obtener copias de los informes oficiales de personas desaparecidas porque solo le dieron 3, es decir, los folletos en los que sale la foto de su hija, su nombre, descripción, y ellos querían repartir por toda la ciudad rápidamente volantes. Pero les dijeron que no, que Esmeralda era su hija y que si querían más volantes de persona desaparecida, tenían que ir a imprimirlo ellos mismos y pagarlo con su dinero. Las autoridades no se tomaron en serio este caso o no quisieron ayudar porque les dijeron que estaban muy ocupados lidiando con cárteles y problemas graves. También les dijeron que seguramente Esmeralda estaba con un novio o algún chico y que no querría volver a casa y que bueno, ya volvería. Lo cual es muy irritante de escuchar porque al tratarse de una menor de edad, en lugar de buscar teorías sobre que se fue con un chico o tenía un novio, tendrían que haber escuchado a la familia, que eran quienes la conocían y quienes dijeron que Esmeralda no tenía novio y que no haría eso y tendrían que haberla buscado inmediatamente. Fue pasando el tiempo y saltamos a octubre de 2009. Esmeralda seguía desaparecida y un día Pedro, el tío de Esmeralda, creyó haberla visto en un mercadillo de la mano de un joven que parecía tener unos 25 años y fue rápidamente a denunciarlo. La policía no visitó ese mercadillo para investigarlo hasta 4 años después. Es decir, la policía recibió un aviso de avistamiento en un mercadillo y ellos, en lugar de ir a buscar a la niña, fueron 4 años después a dicho mercadillo. Cualquier testigo que estuvo ahí ya no estaba. Es decir, ya no era posible encontrar a la niña ahí, pasaron 4 años. No le pidieron más información a Pedro en el momento en el que fue a denunciar este avistamiento sobre el aspecto físico del joven, ni nada de nada. En diciembre de ese año, 2009, 2 meses después de este avistamiento, un vecino de la familia afirmó también haber visto a Esmeralda en una zapatería del centro de la ciudad, cerca del último lugar donde fue vista por su tío de este mercadillo. Según él, parecía estar con los dueños de la zapatería, que eran 2 hombres jóvenes. Las autoridades, una vez más, no fueron a la zapatería hasta 5 meses después y ni siquiera entrevistaron a los dueños. Solo fueron a la zapatería, echaron un vistazo, que me parece completamente ridículo porque la niña ya no estaba ahí, evidentemente. No estaría 5 meses en una zapatería. Y la policía hizo esto como para cumplir, en plan, ha habido un avistamiento, vale, ya hemos ido al lugar, ya hemos cumplido con nuestra parte. Como la policía no estaba ayudando de manera eficaz en absoluto, la familia decidió tomar cartas en el asunto y decidió que tenían que ocuparse ellos. José Luis comenzó a pasar todo su tiempo buscando a su hija. Debido a esto empezó a faltar en sus turnos del trabajo, que era pintor de tráfico, y finalmente su jefe le dijo que tenía que escoger o trabajar o buscar a su hija. José Luis le contestó que renunciaba. Y si esto os está frustrando, porque a mí esta parte del caso ya me estaba frustrando mucho, no os imagináis el resto, las personas que no conozcáis este caso. Es un caso extremadamente frustrante y que todo el rato, cada momento te desespera todavía más. Porque ¿cómo José Luis no iba a faltar al trabajo si sabía que las autoridades no estaban buscando a su hija, que solo él podía hacerlo? José Luis comenzó a organizar marchas, grupos de búsqueda, muchas personas se unieron, buscaron ayuda externa y es muy frustrante la situación. Porque José Luis quería, como cualquier persona que tenga un desaparecido, dedicar sus días a buscar a su hija. Tuvo que renunciar a su trabajo, así que ya no tenía sueldo y sus ahorros empezaron a esfumarse. Y él necesitaba dinero para seguir imprimiendo volantes con la información de su hija, así que a menudo iba a tiendas de imprenta y se ofrecía a limpiar el lugar a cambio de poder imprimir carteles. También comenzó a vender cosas desde su casa para que pudieran seguir comiendo. Un amigo les regaló una parrilla y José Luis empezó a vender hamburguesas que hacía en casa frente a su casa mientras hacía todo lo posible por dedicarse a la búsqueda de su hija. Había días en los que José Luis apenas comía, no le quedaba dinero, pero prefería sobrevivir y seguir buscando a su hija a tiempo completo. Caminaba kilómetros bajo el sol pegando carteles de Esmeralda, preguntando a gente. Sin embargo, pasado el tiempo llegó un punto en el que vio que esto no era suficiente, necesitaba difundir el caso de otra forma. Y es cuando se le ocurrió imprimir la cara de Esmeralda en billetes de 200 pesos y esparcirlos por la calle para que la gente se creyera que habían encontrado un billete, para entonces recogerlo y ver la cara y toda la información de Esmeralda, que es una muy buena idea, pero es muy triste que José Luis se encontrara en la situación de tener que pensar en ideas creativas porque nadie más que él y su familia estaban buscando a una menor de 14 años. También hizo una especie de delantal grande rosa que pone "No me olviden, falto yo" y el nombre de Esmeralda. Todo grande para que la gente pudiera verlo claramente y quedarse con la información.
Mucha gente le decía a José Luis que tal vez Esmeralda había sido secuestrada y, dado que Juárez es una ciudad fronteriza, le hubieran hecho cruzar la frontera para obligarla a prostituirse en bares fronterizos. La familia creía que esto podía ser una posibilidad. Y como la policía tampoco hizo nada con esta información cuando fueron a contarles, José Luis comenzó a infiltrarse y a pasar las noches en estos bares fingiendo ser un borracho junto a la entrada para ver si veía a su hija. Así podía ver quién entraba, quién salía, escuchar conversaciones, dónde iban las trabajadoras sexuales cuando cerraban los bares. José Luis se ensuciaba la cara con tierra, se despeinaba, se ponía ropa vieja y sucia para que nadie pudiera darse cuenta de que en realidad era una persona que estaba ahí espiando. Sin embargo, todos estos esfuerzos no dieron resultados. Pero 2 años después, el 21 de octubre de 2011, una recepcionista de Televisa recibió una llamada de alguien que afirmaba haber hablado con la chica del billete de 200 pesos, Esmeralda. Quien llamaba era una mujer que dijo que trabajaba en la barra de un bar llamado Don Pepe, en el centro de Ciudad Juárez, y que estaba hablando con sus compañeros sobre la chica del billete de 200 pesos. Contó que de repente una chica se le acercó y rápidamente le dijo: «Esa chica del billete soy yo. Dile a mi papá que venga a rescatarme. Dicen que van a llevarme a La Merced, Ciudad de México». La mujer de la barra rápidamente le dijo: «Dame su número, una dirección, cualquier forma de contactarlo». Pero antes de que Esmeralda supuestamente pudiera responderle, fue interrumpida por el dueño del bar, quien se la llevó a un almacén. Luego Esmeralda y otras 3 chicas jóvenes fueron sacadas de este almacén y se las llevaron del bar. La mujer de la barra se quedó sin información para dar con su padre, por eso llamó a los medios de comunicación. En el momento que José Luis y Marta se enteraron de esto, fueron rápidamente al bar y preguntaron si alguien sabía algo, pero no consiguieron ninguna información. Sin embargo, como la mujer de la barra dijo que esta chica le dijo que la llevarían a La Merced, hicieron las maletas para dirigirse a Ciudad de México. Pero aquí surgió otro gran problema, y es que no tenían suficiente dinero para comprar los billetes de avión ni para ir en coche, así que pidieron ayuda al gobierno para conseguir fondos o un billete de avión, pero les negaron cualquier tipo de ayuda. El gobierno les dijo que no eran una organización benéfica pública y que ni siquiera tenían gasolina. Como no recibían ayuda, una vez más, la familia decidió poner un puesto de hamburguesas en un lugar público de la ciudad donde las vendían, junto a bebidas, chocolate, para conseguir el dinero para cubrir todos los gastos. Pero con lo que ganaron no era suficiente. Sin embargo, por suerte se toparon con una persona que los ayudó a comprar los billetes de avión, al contarle la historia. Así que gracias a esta ayuda pudieron llegar a Ciudad de México en marzo de 2012. Al llegar ahí, tuvieron como que se les abrieron los ojos porque se dieron cuenta de que no eran los únicos padres buscando a su hija. La zona a la que fueron estaba llena de otros padres también buscando a sus hijas, buscando respuestas, porque en ese lugar niñas de entre 12 y 17 años eran obligadas a prostituirse. José Luis y Marta en entrevistas hablaron de que en ese instante se dieron cuenta de la gravedad que es este problema, de que mucha gente lidia con lo mismo, de que muchos padres estaban viviendo lo mismo que ellos y de cómo tantas niñas desaparecen, y sobre que las noticias y el gobierno no hablan suficiente de la magnitud de este problema. En Ciudad de México distribuyeron billetes de 200 pesos también por toda la ciudad, y esto contribuyó a que su nombre siguiera difundiéndose. Sin embargo, pasados 15 días no encontraron ninguna pista sobre su paradero. Los padres entonces volvieron a Juárez y allí asistieron a la inauguración de una nueva unidad llamada Crímenes contra la Mujer en Juárez, donde escucharon al expresidente de la Cámara de Diputados de México, César Duarte Jáquez, decir que habían invertido 120 millones de pesos en esta nueva unidad y que habían construido una oficina para la unidad. Todo esto enfureció a José Luis porque hacía muy poco tiempo le había pedido ayuda para llegar a Ciudad de México para buscar a su hija y se la negaron. Evidentemente él pensó que está muy bien esta nueva unidad, pero que en lugar de hacer un edificio, mejor usaran el dinero para ayudar. Con lo que estoy completamente de acuerdo, porque poniéndonos en la piel de José Luis, de estos padres, piensas, a ver, no puedes trabajar, no puedes ir a trabajar porque imagínate en el trabajo pensando que no hay nadie buscando a tu hija
Entonces te quedas sin dinero y el gobierno no te ayuda, la policía no te ayuda. Eres el único que puede buscarla. ¿Y cómo lo haces si no tienes recursos, si nadie te los facilita? Este tipo de casos como este son desesperantes, porque buscando información del caso he sentido la desesperación de que los padres eran los únicos ocupándose de buscar a su hija menor de edad y los únicos que tenían que ingeniárselas para conseguir recursos. Entonces, después de que José Luis en la inauguración expresara su indignación con toda la situación, César le contestó que prestarían más atención al caso de su hija y que se centrarían en encontrarla, además de que les enviarían investigadores para ayudarlos. Pero esto nunca ocurrió. 3 días después, el 5 de abril de 2012, sucedió algo mucho peor. José Luis y su hijo fueron arrestados. Marta explicó que la policía llegó a su casa y el policía le pidió a José Luis y a su hijo que lo acompañaran porque necesitaban firmar algunos documentos. Ellos pensaron que tenía que ver con el caso de Esmeralda, así que fueron con ellos. Al llegar a comisaría, sin embargo, les dijeron que tenían una orden de arresto por un supuesto robo que ocurrió en agosto de 2008 en un salón de masajes. Un salón de masajes que realmente es un lugar donde se practica la prostitución. La dueña de este lugar dijo, junto a otros empleados, que José Luis y su hijo entraron armados al negocio y robaron 10.000 pesos, joyas, móviles, y que los reconoció cuando salieron por las noticias hablando del caso de Esmeralda. José Luis y Marta estaban súper confundidos con esta acusación porque su hijo nunca salió en las noticias y la dueña dijo que lo reconoció por las noticias. Y ellos no cometieron este crimen. Otra persona fue a comisaría y testificó diciendo que José Luis y su hijo no tenían nada que ver con ese robo y esta persona también fue arrestada. El abogado de la familia argumentaba que si ellos hubieran cometido ese robo no habrían salido por las noticias enseñando su cara, etc. Los culpables se esconderían, no enseñarían su cara en la tele. Agregó que esto fue un acto orquestado desde el estado de Chihuahua para silenciar a José Luis, quien denunciaba públicamente la ineficiencia de las autoridades y se manifestaba sobre lo que sucedía con las mujeres que eran secuestradas y obligadas a prostituirse, y que este arresto formaba parte de un plan oculto del gobierno para desactivar las movilizaciones en Chihuahua relacionadas con el fin de los feminicidios y desapariciones. Otra abogada de la familia dijo: es importante revisar de dónde vienen las acusaciones de la dueña de un salón de masajes donde se practica la prostitución. Debemos recordar que las redes de trata de mujeres no funcionan sin la complicidad de las autoridades. Por suerte, José Luis y su hijo fueron liberados en diciembre de 2012, aunque pasaron 8 meses en prisión, 8 meses encerrados en los que no pudieron buscar a la hija que seguía desaparecida. Tras su liberación, sin embargo, la familia continuó denunciando la desaparición de Esmeralda, continuaron con la búsqueda, pero no se encontraba ninguna pista. Ahora, en mayo de 2013, Marta, la madre de Esmeralda, recibió un mensaje de texto supuestamente de Esmeralda en el que le pedía ayuda porque la obligaban a prostituirse, pero que no sabía en qué ciudad estaba y necesitaba que su padre fuera a rescatarla. También informaba de que había dado a luz a un niño que le fue arrebatado inmediatamente después del parto y que trabajaba con otras chicas que también habían desaparecido en Ciudad Juárez. Se descubrió que este mensaje había sido enviado desde Los Ángeles, California. En el mensaje decía que trabajaba con Nancy Novato Muñoz, una chica que desapareció en 2012 tras ir a Juárez a buscar trabajo. Marta fue a la policía con este mensaje, pero una vez más no se hizo nada. Ese mismo año, las autoridades encontraron restos humanos en el desierto de Ciudad Juárez, a unos 90 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Entre 2008 y 2013 encontraron restos pertenecientes a 24 mujeres. Según informes, encontraron un fragmento de tibia perteneciente a Esmeralda, entre otros 136 huesos que encontraron. Pero aquí ocurre algo más en este caso, y es que no avisaron a la familia sobre el hallazgo de esta tibia supuestamente de Esmeralda hasta 2 años después de haberla encontrado. Encontraron el hueso en 2013 y la familia no lo supo hasta 2015. Cuando informaron a la familia, ni siquiera les enseñaron ningún tipo de informe, autopsia, análisis, nada. Solo dijeron: encontramos la tibia de Esmeralda, así que está muerta. 3 días antes, Marta había ido a una especie de reunión comunitaria con otros familiares
familiares de personas desaparecidas y le dijeron que no había ninguna novedad en el caso, y 3 días después le dicen que hace 2 años encontraron un hueso de Esmeralda. A José Luis le dijeron: como sabemos que eres activista y habrías acudido directamente a los medios, no queríamos decírtelo, lo que es una completa barbaridad. José Luis fue a la oficina a ver el hueso y el forense se lo enseñó y le dijo lo siguiente: tal vez te convenga decir que Esmeralda está muerta porque recibirás una gran suma de dinero, te ayudaremos a conseguir una casa o una camioneta para que no tengas que andar a pie. La familia sentía que todo esto era una farsa, que colocaron ese hueso allí para que se callaran ya. Les dijeron que para entregarles el hueso debían firmar un documento en el que admitieran que Esmeralda estaba muerta. Ellos dijeron: si queréis que aceptemos que nuestra hija está muerta, necesitamos más pruebas de ADN, necesitamos que se encuentre el resto de su cuerpo, necesitamos una causa de muerte comprobada, porque ese hueso no significaba que Esmeralda estuviera muerta. Realizaron pruebas de ADN finalmente, pero José Luis no confía en ellas porque fueron entregadas con irregularidades, y entonces la familia preguntó si ellos podían hacer una prueba de ADN por su cuenta, hacerlo todo ellos, y les dijeron que no podían hacer más pruebas con ese hueso porque con cada prueba el hueso se pulverizaba más y más hasta que no quedaría hueso. Los padres decían que porque encontraran un hueso no significaba que Esmeralda estuviera muerta. Podrían haberle cortado la pierna para asustar a otras chicas. Hay muchas personas con una sola pierna, no es un indicador de muerte quedarte sin una pierna. La familia continuó con sus marchas a lo largo de los años. Y el 28 de enero de 2022, José Luis y su abogado, David, y su abogada Carla se reunieron con una mujer llamada Diana Morales para discutir los siguientes pasos de la búsqueda. Diana es una coordinadora de la unidad de la Fiscalía para mujeres víctimas de delitos por razones de género, por lo que parecía una persona que podría ofrecerles ayuda, pero una vez más no fue así. Cuando se reunieron con ella, esta les dijo: no tiene sentido continuar con este caso, es obvio que Esmeralda está muerta. José Luis le respondió: no hay una causa de muerte, no hay evidencia científica que demuestre que ella no está aquí. Y seguidamente le preguntó: ¿es que la tibia es un órgano vital? ¿Por una tibia piensas que está muerta? Luego, en marzo de 2022, apareció una pista. Durante una transmisión en vivo de Facebook que estaba haciendo la familia, alguien llamada Carolina hizo un comentario en este en vivo diciendo que Esmeralda estaba en Perú. La familia intentó contactar con Carolina, pero no obtuvieron respuesta hasta días después, y de hecho no hablaron con ella, sino con su supuesto novio Federico. Federico les dijo que no entendía por qué su novia Carolina hizo ese comentario y que hablaría con ella y luego les respondería, pero eso nunca sucedió. No recibieron más noticias sobre estas personas. Y esto fue muy triste porque José Luis dijo que en el fondo sentía que era mentira, pero algo que les daba esperanza. Y luego, al darse cuenta de que era una mentira, la esperanza se desvanecía una vez más. 2 meses después, el 13 de mayo, cuando se cumplieron 13 años de la desaparición de Esmeralda, los miembros de una organización feminista colocaron fotos de la posible apariencia actual de Esmeralda por toda la ciudad. Al día siguiente hubo una marcha de 13 horas frente al Palacio del Gobernador. 13 horas que representaban 1 hora por año de desaparición. José Luis se acercó a la entrada del palacio para poder entrar y reunirse con la gobernadora, pero le dijeron que no podía entrar al edificio porque llevaba un delantal y sostenía un cartel, que tenía que quitárselo. Trataron de protestar diciendo que no existía un código de vestimenta para entrar en el edificio, pero José Luis quería entrar, así que se quitó el delantal y dijo que ahora podía entrar. Consiguió entrar, pero la gobernadora de Chihuahua nunca apareció para hablar con él. Continuaron pasando los meses hasta el 18 de noviembre de 2022, que José Luis recibió un mensaje muy extraño. Un mensaje de una universidad que decía que la inscripción al curso sobre violencia de género al que se había inscrito Esmeralda estaba finalizada y comenzaba el 25 de noviembre. Le enviaron horarios, precios de las clases. Él se quedó impactado y los llamó para decirles que su hija estaba desaparecida desde hacía años. Y la universidad le informó que la propia Esmeralda se había puesto en contacto con ellos para inscribirse. José Luis se preguntaba cómo habían conseguido su número. Lo había cambiado después de la desaparición de Esmeralda. Si se trataba de ella, no había forma de que hubiera dado con el número nuevo de su padre. José Luis dijo que todo le parecía muy extraño y que no sabía si alguien estaba jugando con su dolor y su angustia. Si la universidad estuvo en contacto con Esmeralda, ¿cómo es que no tenían un número de contacto de ella ni les dejó información? La familia sintió que se trató de una broma muy cruel.
A lo que José Luis dijo: escuchen, esta gente me está dando falsas esperanzas, me están dando pistas falsas, pero pase lo que pase, no me rendiré. Sin embargo, llegó otro golpe para la familia, y es que en diciembre de 2023, José Luis se enteró de que el nombre de su hija fue eliminado de la lista nacional de personas desaparecidas. La explicación que dio la Comisión Nacional de Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas fue que muchas personas fueron eliminadas de la lista porque fueron encontradas, otras porque no tenían permisos para que las autoridades continuaran con sus casos, otras que fueron eliminadas por falta de información para continuar con la búsqueda, etc. Cuando siguió preguntando para que le dieran más información, le dijeron que Esmeralda ya no estaba desaparecida, que todavía no la habían encontrado, pero que no estaba desaparecida, porque su nombre apareció en los registros de la vacuna contra el COVID. Para José Luis esto no significaba nada porque mucha gente puede tener el mismo nombre en el país, así que apareciera el nombre de su hija completo no significaba que fuera ella. Así que si antes nadie buscó nunca a Esmeralda, desde 2023 menos, porque ni siquiera figuraba como una persona desaparecida. Luego, en marzo de 2024, el nombre de Esmeralda reapareció de nuevo en la lista de personas desaparecidas, y José Luis se dio cuenta él solo. Nadie lo llamó para informarle de que su hija volvía a estar en la lista, ni la explicación del por qué. Actualmente, según las fuentes, existe una recompensa de 200.000 pesos a quien aporte información verídica para dar con el paradero de Esmeralda Castillo. El 6 y 7 de junio de 2025, a 16 años de la desaparición de Esmeralda, José Luis organizó un rastreo en el arroyo del Navajo, en Ciudad Juárez. Más padres se unieron para ayudar a buscar posibles restos, ya que es el mismo lugar donde supuestamente se localizó la tibia de Esmeralda. El 8 de marzo de 2026, José Luis se sumó a la marcha del 8M en Ciudad de México, de nuevo con el delantal con la foto de su hija, y dijo que su lucha no tiene fecha de vencimiento. Hasta ahora, esta es toda la información que he encontrado sobre este caso y todo lo que se sabe. He visto que en el podcast de Pepe y Chema, que es un podcast que veo a menudo, hay un episodio donde sale José Luis, el padre, contando toda la historia por si alguien quisiera verlo para enterarse de más detalles, y por la propia persona que ha tenido que buscar a su hija sola desde 16 años. Este caso demuestra lo difícil que puede ser conseguir respuestas cuando una desaparición no se investiga correctamente. Durante años la familia de Esmeralda ha tenido que encargarse prácticamente sola de buscar pistas, difundir su información y mantener vivo el caso, mientras recibían muy poca ayuda. Quien les ayudó realmente fue la comunidad. Han pasado más de 16 años desde aquel 19 de mayo de 2009 y todavía no existe una explicación sobre qué ocurrió con Esmeralda. Y a pesar de todo, su familia continúa buscándola y negándose a dejar que su caso sea olvidado. Actualmente Esmeralda tendría 30 años y hasta hoy su desaparición sigue siendo todo un misterio. Dejadme en comentarios qué opináis vosotros sobre este caso. A mí este caso me deja con una sensación muy angustiante de la gravedad sobre la cantidad de desapariciones de jóvenes que prácticamente quedan en el olvido y nunca más se sabe nada de ellas. Si os ha parecido interesante e informativo este caso, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros, dejar vuestra opinión en comentarios. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!